Hoy vamos a explorar las palabras griegas y hebreas que la Biblia usa para describir el pecado y cómo estas palabras nos ayudan a comprender tanto la naturaleza del pecado, sus implicaciones y también dónde encontrar la solución a través del plan de Dios. En este video vamos a analizar las principales palabras hebreas y griegas que se traducen como pecado. Exploraremos su significado y vamos a entender cómo estas palabras nos ayudan a ampliar, a conocer la gravedad del pecado y, por supuesto, la necesidad de la redención en Jesucristo. Muy bien, en el Antiguo Testamento el pecado se describe con varias palabras. Cada una de ellas tiene un matiz distinto. Y estas palabras no solamente nos muestran que el pecado es un acto, sino que también señalan que hay una condición que afecta al ser humano en su totalidad. Y la primera palabra que vamos a analizar es la palabra hebrea hatá, que ya hemos hablado de ella, que significa errar en el blanco, fallar. Y su uso bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 20, versículo 9, en el Salmo 51, versículo 4. El pecado aquí se define como un fracaso en cumplir la voluntad o el propósito divino. La otra palabra hebrea es peshat, que analizamos en el video anterior y que es traducida como rebelión, transgresión deliberada. Su uso allí en el Isaías capítulo 1 versículo 2, en Isaías 53, 5. Y aquí el pecado es un desafío abierto, ¿no?, a la autoridad divina. Es una rebelión, es una actitud de desafío ante todo lo que es la voluntad divina. Entonces la rebelión no es solamente un acto según Peshat, sino que es una actitud del corazón que rechaza de manera abierta a Dios. La otra palabra que también analizamos fue abón, que significa iniquidad, culpa, perversión. Lo encontramos en el Salmo 51, 2, en Génesis 15, 16. Y entonces esta palabra nos está mostrando un concepto del pecado como una distorsión de la naturaleza humana. La iniquidad no solo nos separa de Dios, sino que nos corrompe desde adentro. Este es el concepto más profundo de la palabra abón. Pero hay una palabra que no hemos analizado, que es la palabra hebrea shegaga o shegagá, que se traduce como error involuntario o pecado por ignorancia. Y lo encontramos en Levíticos 4, en Números capítulo 15, versículo 23. Esta palabra nos muestra o nos señala la necesidad de la expiación por esos pecados involuntarios. La palabra shegagat nos muestra que Dios es tan santo que incluso nuestros errores involuntarios requieren del perdón. Otra palabra hebrea es tamet, que también tiene un significado muy interesante. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como un impuro. Y la palabra impuro allí es tamet. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Allí también significa impuro, contaminado, sucio, y es usado comúnmente en el Antiguo Testamento y en la Torá para referirse a la impureza ritual. La encontramos en Levíticos capítulo 13, en Isaías 64:6. Allí se usa en un sentido moral y espiritual y que describe la condición pecaminosa del ser humano. Ese pasaje es interesante porque también señala que incluso nuestras justicias son impuras delante de Dios, mostrándonos o enfatizando lo que es la profundidad del problema del pecado. Muy bien, vamos entonces al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos varias palabras que se traducen como pecado. Estas palabras griegas amplían y también profundizan nuestra comprensión sobre el concepto del pecado. Las palabras griegas nos muestran también la universalidad del pecado
y por supuesto señalan la necesidad de un Salvador. La primera es hamartía, ¿no? Es similar a hatat, que significa errar el blanco o pecado, comúnmente traducida como pecado. La encontramos en Romanos 3:23, en 1 de Juan 1:8. El pecado en hamartía es una condición universal de la humanidad, es decir, todos pueden errar al blanco, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Allí se usa la expresión hamartía. También tenemos la otra expresión griega, parábasis, que se traduce como transgresión o violación de la ley. Y la encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 15, en Gálatas 3:19. Y la implicación aquí es que el pecado es una ruptura del pacto con Dios. Y básicamente la ley nos muestra la necesidad de la gracia de Jesucristo. Parábasis es esa transgresión, esa violación que nos muestra entonces esa ruptura, ¿no? del pacto con Dios. Otra palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento es onomía, y la encontramos en Mateo 7:23 y en 1 de Juan 3:4. Onomía se traduce como iniquidad o ausencia de la ley. Y aquí pues se define el pecado como un rechazo activo de la voluntad de Dios. Y una última palabra que me gustaría incluir es adiquía, que significa injusticia o iniquidad. Y la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18 y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 17. Y adiquía se entiende como la injusticia, y esa injusticia que no solamente afecta a otros, sino que es un pecado contra Dios. Bien, mis amigos y amigas, estas palabras hebreas y griegas nos muestran que el pecado no es un concepto unidimensional, sino que es una realidad compleja que abarca desde errores involuntarios hasta rebeliones deliberadas, desde la culpa individual hasta la corrupción colectiva. Cada término, en hebreo o en griego, nos ayuda a entender mejor la naturaleza del pecado. Es muy claro que la Biblia presenta el pecado en varias dimensiones. Por eso es un tema muy complejo. Y lo vemos, por ejemplo, desde una manera legal, anomía, lo que es en griego, lo que es la transgresión de la ley, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Pero también lo presenta desde una manera moral, que es abón en hebreo, ¿no? Perversión, iniquidad, Salmo 51:5. Pero también lo presenta desde una perspectiva de relación, peshat en hebreo, ¿no? Rebelión contra Dios, Isaías capítulo 1, versículo 2. Y también la Biblia lo presenta como una condición, que es un estado de separación de Dios, Isaías 59:2, Romanos capítulo 3, versículo 23. Y es bastante desafiante reducir el pecado a solamente el concepto de transgresión de la ley. Si lo hacemos, entonces no estamos considerando toda la enseñanza bíblica. Y la pregunta no es solo si transgredimos o no, sino por qué lo hacemos, qué implica esta transgresión y además cómo Cristo resuelve el problema del pecado en todas sus dimensiones. En conclusión, mis amigos, podemos sostener que el pecado no es solamente un acto, es una condición que afecta a toda la humanidad. Romanos 5:12 lo dice. En segundo lugar, el pecado nos separa de Dios, nos separa de los demás, de nosotros mismos, según Isaías capítulo 59, versículo 2. En tercer lugar, podemos decir que el pecado afecta no solo al ser humano, sino que también ha afectado a toda la creación, Romanos 8:22. Y finalmente, mis amigos y amigas, ante el problema del pecado, encontramos que en Cristo está la solución. En Jesucristo encontramos restauración. En Jesucristo encontramos el perdón de los pecados. Y allí está esa promesa de una nueva creación, 2 Corintios capítulo 5, 17. Es válido preguntarnos cómo respondemos a esta realidad del pecado en nuestras vidas.
¿Estamos dispuestos a aceptar el perdón y la transformación que solo Cristo puede ofrecer? Y bueno, termino con lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que esta verdad nos lleve a una vida de confesión, arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Un fuerte abrazo, bendiciones.